Hola, muchas gracias por acompañarme en un nuevo episodio. Y el día de hoy quiero que hablemos acerca del propósito que tienen las relaciones personales en nuestra vida. Y es que, si bien es cierto, muchas veces nos dejan un buen sabor de boca, también hay otras que creemos que pudimos habernos evitado y que quisiéramos no haber experimentado. Sin embargo, si empezamos a ver desde la óptica de que todo acontecimiento obra a nuestro favor, pues entonces podemos entender el propósito más allá de lo que para el día de hoy o en ese momento fue perceptible y caemos en cuenta que no pudo haber sucedido de otra manera, que nos deja experiencias y entendimiento que de otra manera no hubiéramos podido percibir. Y esto pasa a todos los niveles de relaciones, porque recuerda que todo el tiempo el ser humano está generando este vínculo, ya sea en mayor o menor medida, pero en todas las áreas de nuestra vida, a nivel familiar, a nivel pareja, a nivel amigos, colaboradores, socios. Pero entonces, ¿qué es lo que hace o no exitoso este vínculo? Y si realmente podemos rodearnos de únicamente buenas experiencias o esto es casi imposible. Y te voy a platicar algunas experiencias porque seguro te vas a poder identificar con algunas de ellas. En mis experiencias, mis relaciones en el área amorosa, yo la verdad es que creía tenerla bastante dominada, porque era una relación en la que yo podía aportarme como persona en el sentido de que yo sabía mis fortalezas y entonces entraba con todo este armamento de, ok, esto es lo que yo tengo disponible por ofrecer, a la otra persona le gustaba y hasta cierto punto, a mí me gustaba hacer la vida fácil de las otras personas. Sin embargo, ¿qué pasaba? Entraba un momento en el que yo no sentía esta energía de regreso, sentía que de pronto el peso de toda la relación estaba en mí, cosa que yo encaminé que así fuera, pero llegaba un momento en el que ya no quería que eso pasara y terminaba desechando esas relaciones. Pero no había otra forma de yo relacionarme porque era la única que conocía y la única que me había resultado efectiva hasta ese momento. Sin embargo, cuando conozco una persona en específico en mi vida y me permite reconocer y conocer en mí esta parte de energía femenina, de esta parte de sentirte cuidada, procurada, que ponían atención a los pequeños detalles, que tenían ciertas acciones que me hacían sentir bien. Entonces yo empiezo a percibir, ok, esto me gusta más, ¿no? Esta energía que se da, esta dinámica entre femenina, masculina y que yo puedo relajar un poco mi sistema nervioso y no ser yo la que tiene que accionar para sentir que esta relación funcione. Puedo entender qué es lo que mejor se siente para mí y entonces ahí decir, ok, esto es lo que quiero en una relación. Sin embargo, a pesar de que no haya prosperado esa relación con esa persona que te estoy platicando en este momento, la verdad es que fue un parteaguas y puedo decir que fue una experiencia muy buena que me ayudó a entender y comprender y bajar a mi sistema nervioso, algo que ya había anotado en mis listas de cómo quería yo encontrar una persona, las características, pero que realmente no tenía muy tangible porque nunca lo había experimentado. En el momento en el que llega esta persona y empieza a hacer estas cosas que yo ya sabía que quería, pero que no tenía ni idea de cómo se sentía, entonces puedo con más certeza definir qué es lo que quiero en una relación y que se asemeja o ya tengo este feeling de cómo se siente y cómo no se siente. Por un lado, yo podría decir, ok, es una mala experiencia porque a pesar de que era la persona que reunía ciertas características que a mí me gustaba, pues no terminó prosperando. Pero por el otro lado, si esta persona nunca hubiera aparecido y me hubiera dado esa otra experiencia, yo jamás hubiera podido conectar con esta relación que me abrió la mente y sentir en carne propia lo que realmente yo espero en una relación.
Entonces, aquí nos damos cuenta cómo a veces nos quedamos únicamente con la experiencia de que no funcionó y lo vemos como algo trágico, como algo que nos pudimos haber ahorrado o como un fracaso aparente. Pero si empezamos a poner el enfoque en la perspectiva adecuada, pues nos damos cuenta que más allá de lo que pudo haber restado, resulta bastante enriquecedora. También por otro lado, podemos ver desde esta parte de socios, de amigos, y yo me consideraba una persona con una energía masculina muy predominante. ¿Qué pasaba? Que yo no tenía relaciones muy profundas de amistad. Siempre mi mentalidad era que yo podía lograr absolutamente todo lo que yo quería sola y que me era más fácil porque entonces no había obstáculos, no había con quién lidiar, no había con quién negociar, no había este conflicto porque todo dependía absolutamente de mí. Y si todo dependía absolutamente de mí, pues esto qué quería decir que yo podía controlar perfectamente todo y si algo fallaba, estaba en mis manos solucionarlo. Sin embargo, llega un momento en el que conscientemente yo empiezo a ver lo que estaba pasando. Yo con toda conciencia empiezo a querer desarrollar estos lazos, estos vínculos, este trabajo en equipo, este compañerismo. Y obviamente, cuando tú estás aprendiendo algo, no hay otra forma de volverte experto más que en el campo de batalla, más que haciéndolo, más que poniéndolo en acción. Y fue así como conscientemente yo quise empezar a fomentar relaciones de amistades, pero ya desde un vínculo profundo, desde esta sinceridad, desde este verme transparente y mostrarme como quien realmente era, porque muchas veces existía esta barrera que no me permitía mostrarme vulnerable o demostrar demasiado afecto, porque yo tenía esta creencia de que el hecho de mostrarte vulnerable o el hecho de expresar demasiado o el hecho de desarrollar sentimientos hacia otra persona era un arma de doble filo en el que en algún momento estas personas podían utilizar todo esto en contra tuya y terminabas lastimado. Y cuando empiezo a hacer esto, me llevo una mala experiencia porque entonces yo entro ya en una relación de amistad mostrándome tal cual, contando cosas que quizás nunca antes me había atrevido a compartir con otra persona en plan de amigos, mostrándome auténtica, mostrando mi vulnerabilidad. Y la otra persona, pues al parecer en un inicio se mostraba de la misma manera, había este entendimiento, había hasta cierto punto también un trabajo personal iniciado. Y entonces todo esto me daba esta sensación de salvedad. Estaba abonando o estaba plantando en un lugar que se veía fructífero, que podría dar un buen resultado. Sin embargo, hubo pequeños detalles que conforme iba avanzando la relación de amistad, pues me di cuenta que no eran muy congruentes o como que no se sentía del todo bien. Decidí pasarlo por alto porque también me llegaba esta sensación de quizás es parte de aprender a crear este vínculo. Y ahí también es cuando empezamos a cometer este error de no guiarnos por nuestra intuición, de no hablar las cosas desde el momento en el que te molestan porque yo me fui a este otro extremo, ¿no? De ser muy directa, de decir las cosas tajantes, quizás un tanto sin tacto muchas veces. Pues yo dije, pues ahora voy a ser diferente, no voy a tratar de hacer las cosas diferente. Sin embargo, pues la realidad es que dejé pasar por alto muchas cosas que debí hablar en su momento, que debí poner altos y no es porque no lo supiera hacer, sino que por la misma sensación de es algo nuevo que estoy aprendiendo a hacer, quizás si lo hago diferente o si se maneja diferente o es parte de este vínculo que se está generando, pues así es, ¿no? Y créeme que para nada, o sea, una cosa es querer hacer que las cosas funcionen y otra es dejar pasar por alto muchas cosas que son natas de tu personalidad, de tu esencia y
que si las dejas postergar o pasar por alto, te vas a dar cuenta que estás abonando en un lugar que no va a dar frutos o que va a llegar un momento que puedas explotar y todas estas pequeñitas cosas que te fuiste guardando pues salgan a la luz. En el ámbito laboral yo también te decía que era una persona que no sabía trabajar en equipo, que consideraba que las cosas se accionaban, se realizaban mejor si era yo sola. Entonces, ¿qué pasa? Me invitan a colaborar en un proyecto, yo digo que sí, tratando de fomentar esta parte, de empezar a trabajar en equipo, a jugar, yo sabiendo claramente que es algo que yo no sé hacer, que es algo que me retaba totalmente, me sacaba de mi zona de confort, pero decidí hacerlo justo para empezar a practicar, a incomodarme y que poco a poco esto se fuera volviendo una nueva normalidad y retar mi creencia limitante de que se trabaja mejor sola, que se avanza más rápido y es más eficiente porque todo está bajo mi control. El control aquí es importante porque muchas veces cuando no nos gusta trabajar en equipo o colaborar es porque no podemos soltar esta expectativa de que todo salga perfecto y de soltar el control de que nosotros podemos resolver eso. Tenemos que aprender a manejar la frustración, el compañerismo, las ideas nuevas y es algo que muchas veces nos reta mucho y no nos gusta hacer, porque he escuchado a más de una persona que se identifica con esto y yo me identificaba totalmente. Era así como de quítense, yo lo hago rápido en los momentos que sé que deben de ser y sé que va a estar perfecto. Pero cuando empiezas a delegar o repartir trabajo, pues tienes que empezar a practicar esta tolerancia, ¿no? O el escuchar diferentes puntos de vista y ver cómo se integran y trabajan en conjunto. Y fue así como entró, pero definitivamente me estaba retando mucho, porque a pesar de que al principio era muy orgánico, muy armonioso, parecía que las cosas fluían, llegó un momento en el que también había ciertas fricciones, pero pues que terminaba cediendo una o las otras partes y continuaba el curso del proyecto. Sin embargo, también parte de dejar pasar ciertas cosas, no hablarlas en su momento, dejar pasar ciertos focos rojos que yo ya había visto de igual manera que en la relación de amistad, pero yo dije, es parte de esta experiencia, es parte de empezar a trabajar diferente, es algo en lo que yo no tengo experiencia y seguramente se hace así, error. También lo que les comento de esta parte de la intuición, esta parte que te dice algo como que no va a funcionar y decidí no hacerle caso, terminó estallando la bomba. Ahí este vínculo me enseñó, efectivamente había fortalezas que yo no tenía y que tenía que empezar a ejercitar como parte de delegar, como parte de tomar opiniones diferentes en cuenta, como ver cómo se integraba todos estos puntos de vista y hacíamos que funcionara este proyecto, cómo había personas que defendían su punto de vista, otras que no tanto, cómo manejas la ira, las emociones, cómo resuelves conflictos. Y había situaciones que podía negociar y que podía aprender a jugar diferente, pero había otras circunstancias que yo no iba a permitir porque entonces estaba sobrepasando mi límite. Acuérdate que los límites no son hacia las otras personas, los límites son para nosotros mismos y yo no estaba dispuesta a permitir que sobrepasaran ciertas acciones que yo consideraba agresivas, que yo consideraba intolerables y que yo consideraba que no se resolvían de esa forma y sobre todo cuando la otra persona sabía perfectamente cómo te gusta a ti resolver las cosas. Y no es que alguien se adapte o no, sino simplemente esta información te ayuda a llegar a una solución cuando ya tienes un conocimiento previo de esta persona. Pero si en vez de ayudar a solucionar esto, lo utilizas como forma de agresión pasiva, ahí te das cuenta que ya es con mala intención, que ya es con mala onda, porque esa persona sabe perfectamente qué va a desatar en ti accionando de determinadas maneras. Y pues también me llevé un mal sabor de boca, sin embargo, ¿qué saqué de este tipo de relaciones? Que las relaciones personales son malas, que definitivamente no está bien jugar en equipo, que no puedes confiar en amistades, que está bien mantener las distancias
Esos seguramente hubieran sido aprendizajes que hubieran reafirmado totalmente todas las creencias que yo ya había venido teniendo de esto. Sin embargo, ¿qué decido aprender yo? Que el hecho de que haya tenido estas experiencias no significa que estaba en lo correcto en mis creencias, sino que no tomé las precauciones, no escuché mi intuición y no hablé las cosas en el momento en el que se tuvieron que hablar por creer que era parte de un aprendizaje que yo estaba dispuesta a hacer, a salir de mi zona de confort. Sin embargo, esto no quiere decir que tiene que ser con todas las personas o que aplique con todas las personas, sino que va a haber personas que merezcan el esfuerzo y que tienen ese potencial de convertirse en una relación fructífera, pero que no podemos ir regalando esto a todas las personas, porque el hecho de que tú hayas tenido un trabajo previo personal en ti no significa que las otras personas estén listas para recibirlo o que esas personas también hayan hecho un trabajo previo en ellas y venga de regreso. Entonces nosotros no podemos tener el control de las personas y de cómo van a actuar en relación hacia nosotros, pero sí tenemos el control de lo que nosotros podemos ofrecer y con quién, porque no somos para todos. Cuando creemos que podemos ser esta persona que da con todos, esperando que los otros sepan valorarlo, que lo sepan dar de regreso, pues es aquí cuando empezamos a frustrarnos y a caer en detrimento, porque cuando vemos que esto no es recíproco, cuando vemos que no lo valoramos, entonces nosotros empezamos a modificarnos a nosotros mismos y decimos, ok, entonces empiezo a quitar esto de mí, ya no doy esta amistad, ya no me abro, ya no soy vulnerable, ya no confío, ya no trabajo en equipo, creyendo que lo que está mal somos nosotros y que modificándonos a nosotros mismos, entonces es mejor nuestra experiencia hacia allá afuera, porque ya no duele, porque ya no me frustro, porque ya no se siente mal y no nos damos cuenta que es precisamente el hecho de no ser cuidadosos con quién nos compartimos y qué tanto le damos o qué tanto vale la pena poner el esfuerzo en esa relación. Entonces íbamos confirmando estas creencias limitantes, pero si nosotros nos damos cuenta que estas experiencias pasadas que resultaron desagradables tuvieron aún así cierta enseñanza y cierto aprendizaje de lo que no queremos o sí queremos en una relación del tipo que se te ocurra y aprender de ello, entonces esto sigue siendo saco roto y podrán pasarte mil experiencias más y tú seguir creyendo que las malas son las personas, que las personas no te valoran y entonces tú empiezas a bajar tu vibración energética, empiezas a corresponder de la misma manera, porque también es algo que pasa, que, ok, si esta persona es así, entonces yo también me convierto en esa persona y lastimo y engaño y hiero y no doy y no creo relaciones profundas. Espero que te quede de reflexión, que escribas los pequeños aprendizajes que hoy puedas entender de aquellas relaciones que consideras que no fueron muy buenas en tu vida y que te centres en entender que el hecho de que te haya ido bien o no con una relación no justifica el valor de ti como persona. Lo que sí puede determinar es qué tanto tú eres capaz de reconocer las personas a las que vale la pena entregarle parte de tu tiempo, de tu amor, de tu conocimiento, de tu vulnerabilidad, de tu persona, de tu esencia y de tu presencia. Porque entonces ahí también puedes darte cuenta que no sabes reconocer y te entregas así de fácil a todos y ahí es cuando vas perdiendo esta energía, porque el hecho de compartir con alguien es un intercambio de energía. Y cuando tú das, 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 pero la otra persona no da de regreso y nada más se queda con eso, pues crea esta deuda energética y aunque seas consciente de ello o no, se siente mal, se siente que te usaron, se siente que no eres correspondido, se siente que no te valoraron. Espero que te haya resultado interesante este tema. Cuéntame si alguna vez te has sentido de esta manera, si has pensado que hay relaciones que hubieras
desaprovechado la oportunidad y las hubieras dejado pasar, o si hoy tienes este entendimiento y puedes sacar el aprendizaje de cada una de ellas, pero también has aprendido a ser más selectivo en las personas que merecen conocer de ti, con las cuales te compartes. ¿Y cuál ha sido tu experiencia?